Buenas tardes, muchas gracias. Les damos la bienvenida a los que están aquí en el auditorio de Tenamastli, como a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales y en Facebook Live. Bueno, esta tarde tenemos la presencia de la doctora Ana María Fernández Marín, quien es nuestra invitada conferencista, y nos acompañan en el presidio el doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, la maestra Ichel Ruiz Andiano, secretario general, y la maestra Anís Musalem Enríquez, jefe del Departamento de Economía y Ciencias Políticas del CUTONALA de la Universidad de Guadalajara. Esta conferencia también es organizada por los cuerpos académicos de gestión educativa y políticas para la equidad y la inclusión, y del cuerpo académico Género, Cuidado, Justicia y Paz del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Le dejamos el uso de la voz al doctor Roberto Arias de la Mora para que nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que por obviedad del tiempo y para ir acortando tiempo, simplemente les quiero dar al nombre del Colegio de Jalisco la más cordial de las bienvenidas a esta actividad que, pues además de interesante la temática, agradeciendo por supuesto a la ponente que nos compartirá la experiencia chilena en este ámbito de política pública del mayor interés para los investigadores de los cuerpos académicos, tanto del Colegio de Jalisco como del CUTONALA. Fue algo particularmente y personalmente muy, ahora sí que me entusiasmó descubrir que en este ejercicio reencontrarme con viejos amigos, específicamente con la maestra Anís Musalem, que sabía sus andanzas en CUTONALA, más no sabía exactamente en dónde andaba. Quiero decirles que ella y yo coincidimos en la facultad. Ella era un poquito mayor que yo, iba varios semestres arriba que yo, pero aún así me peló. Y por supuesto a Carlos Quintero, que también forma parte del cuerpo académico de CUTONALA. Sean todos los miembros del cuerpo académico de esta institución muy bienvenidos aquí a su casa, al Colegio de Jalisco, y que esta sea una de las primeras y no la única actividad que podamos desarrollar de manera conjunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, le damos ahora la voz a nuestra conferencista, la doctora Ana María Fernández Marín. Leeré una breve semblanza de su amplio currículum. Ella es académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctora en Economía Aplicada en Ciencias del Trabajo. Bueno, y sus principales trabajos están encaminados a el trabajo, por ejemplo, unas publicaciones Trabajo Digno en Chile, el Manual de Diálogo Social en las Organizaciones, entre otros. Y ha recibido también importantes reconocimientos, también para abreviar, señalaré solo uno: el Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, España, por la tesis doctoral Las características estructurales de los mercados de trabajo de las regiones de Chile, el aporte del análisis insumo del producto. Hoy su conferencia magistral se titula Políticas Públicas del Cuidado y Desarrollo Local en Chile. Gracias. Hola a todos y a todas. Primero que nada, por supuesto, agradecer a la Universidad de Guadalajara que me ha invitado cordialmente a estar hoy aquí. Además, a mi querida Raquel Partida, que hizo posible esta actividad de la que me siento muy dichosa de participar. Y por supuesto de todas las colegas y los colegas asistentes el día de hoy. Me encantó México, así que estoy muy contenta. Había venido primera vez, espero que venga más veces porque de verdad me ha encantado. Ya en términos personales, pero bueno. Sí, bueno, en realidad hace un tiempo ya que venimos investigando en lo concreto en el Centro de Relaciones y Organizaciones Laborales, y yo concretamente como investigadora en Ciencias del Trabajo, ¿no? Doctora en Ciencias del Trabajo, la estructura del trabajo en la sociedad. Hace ya unas cuantas décadas, cuando yo me estaba iniciando en estas temáticas,
el estudio del trabajo era un estudio que se estructuraba a partir del entendimiento de trabajo o de la similitud del trabajo como empleo, ¿no? Del trabajo como trabajo productivo, del trabajo como aquel trabajo, aquella fuerza laboral que se introduce en el sistema de producción capitalista y se invisibilizaba también desde la propia academia, ¿no? Desde nosotros los propios cientistas del trabajo, los propios economistas del trabajo, los propios sociólogos del trabajo, la importancia de otro tipo de trabajo, incluso para el propio modelo capitalista, ¿no? Que era aquel otro trabajo que se producía en el espacio, que se generaba en el espacio doméstico. Nos habíamos centrado mucho en estudiar el mercado del trabajo, las relaciones laborales, las estructuras del empleo, la calidad del empleo, la formalidad, la normatividad, etcétera, en el espacio público. Poco se había visto y se había analizado de que esa estructura capitalista, modelos keynesianos, etcétera, tenía a la base la estructura también de, y no solamente desde la lógica más marxista, ¿no? De la reproducción de la fuerza de trabajo, sino desde la lógica de un trabajo invisibilizado, un trabajo que se situaba a la base de la familia en un espacio absolutamente privado y donde la protagonista en este caso era principalmente, o éramos y somos y seguimos siendo, aún muy académicas que seamos, las mujeres. Afortunadamente, bueno, yo soy española, vengo de Chile, llevo 20 años ya trabajando estos temas en Chile. Después del consenso de Washington nos dimos cuenta, y en nuestro país más que en otros, donde el modelo neoliberal se exacerbó, que hay que empezar a integrar y a estudiar el trabajo como una lógica social. No es posible entender el trabajo solamente como empleo, sino que tenemos que empezar a ampliarlo, porque es trabajo también, bajo las dos lógicas de trabajo social. El trabajo remunerado, dependiente, que es un tipo de trabajo con unas características, y el trabajo no remunerado, familiar, porque ya no es independiente, sino de estructura familiar, que se produce al interior de la familia y que necesariamente está a la base del propio ciclo de la vida, ¿no? No se podría entender nuestra vida en sí si no tomamos en consideración el cuidado de ese primer infante al nacer, el cuidado de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea al nacer o sobrevenida, o alguna enfermedad invalidante, o qué es lo que está ocurriendo cada vez más en unas sociedades donde las personas vivimos más años y que de alguna manera progresivamente vamos necesitando ayudas porque vamos perdiendo nuestros niveles de independencia y de autonomía. Quiero dejar esto como muy claro, porque a lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi área del conocimiento, las ciencias del trabajo, se ha producido una evolución en el entendimiento de la propia materia y en el estudio de la propia materia. Eso nos ha llevado a empezar a entender y a analizar estos dos subsistemas que son interdependientes socialmente y que de alguna u otra manera, desde ese propio estudio, también hemos sido capaces de ir visibilizando, y en esto ha tenido mucho que ver el liderazgo de los organismos internacionales, cómo se necesita ir construyendo una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad, más amplio, más sistémico y más sinérgico, y donde evidentemente la intervención de las políticas públicas son fundamentales. Así que vengo un poco a explicar, por supuesto que son modelos en transición, no sabemos dónde vamos a terminar, si vamos a abordar un nuevo sistema capitalista, vamos a generar otro nuevo sistema diferente, no sabemos, por supuesto, en qué vamos a terminar, pero sí tenemos claro que hay que ampliar la mirada
y generar un enfoque bastante más realista, ¿no? Yo que también me muevo desde la economía aplicada, pues desde nuestras propias realidades y visibilizar todo el espectro completo. Las Naciones Unidas ya en la Agenda 2030 empieza a incluir ciertos objetivos de desarrollo sostenible, lámina 2, que dice relación con las desigualdades de las mujeres y en general, de todos, pero especialmente las más desiguales en la sociedad somos las mujeres, y también la importancia de generar modelos de crecimiento y de desarrollo económico bajo conceptos de trabajo digno, entendiendo trabajo digno, insisto, bajo la lógica del trabajo dependiente, esta lógica de la OIT, pero también el trabajo digno y la posibilidad de vivir dignamente en otros tipos de trabajo, ¿no? De trabajos no remunerados. Eso significa que la división sexual del trabajo tiene que estar reconocida desde el enfoque de la transversalidad de las políticas públicas y que el Estado tiene que hacerse cargo, bueno, de ver qué es lo que está ocurriendo y cómo se puede potenciar sistemas de cuidado que sean más equitativos y donde la división social del trabajo, la división del cuidado, sea más equitativa entre todos los actores que participan en él. Además, por supuesto que esta era una serie de discusiones y de principios que venían instalándose de hacía ya algún tiempo, pero que con el COVID nos ha puesto de manifiesto la urgencia de intervenir en estas materias. La crisis del cuidado que se provocó a partir del COVID, que no la provocó el COVID, sino que la visibilizó de verdad el COVID, no solamente supuso el darnos cuenta que por mucho que hubiésemos avanzado desde los 70 o incluso un poco antes en la incorporación al mercado del trabajo de la mujer, a la incorporación de la mujer al espacio público, no habíamos avanzado tanto en qué es lo que estaba ocurriendo en el espacio familiar y doméstico. Las mujeres seguíamos cargando con la mayor parte del trabajo y no, si bien nos habíamos incorporado al espacio público, los hombres no se habían incorporado de la misma manera a este espacio privado en cuanto a división y a roles, ¿no? De cuidados, etc. Por lo tanto, se requiere, cuando ocurre la crisis del cuidado del COVID, nos damos cuenta que son las mujeres las que colapsan. Primero porque además nosotras estábamos incluidas en las actividades económicas asociadas al cuidado, salud, educación, etc. Y por otro lado, porque que no podían parar, por supuesto, o que pararon muy poco, y porque además al interior de los hogares tuvimos que seguir manteniendo gran parte de las actividades productivas, asumiendo la mayoría de las actividades de cuidado, de apoyo de los niños, de cuidado de los enfermos, etcétera, dentro de las casas. Además, se produjo un aspecto que se visibilizó, yo creo que fue súper importante también, que es el rol social que tenían las y los abuelos y las y los adultos mayores en el sistema social. Todos, yo creo que hemos podido, de todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Hemos podido darnos cuenta lo importante que eran las y los abuelitos en el cuidado de los niños cuando tuvimos que protegerlos absolutamente y los aislamos por su propio bien y no podían ayudarnos con los niños ni con las actividades de la casa. Entonces, esa crisis del cuidado visibilizó los dos grupos fundamentales, por supuesto que las mujeres propiamente tal dentro de los hogares, pero también la responsabilidad que estas personas que habían salido del trabajo dependiente, porque ya estaban jubiladas, tenían en el trabajo de cuidados también. Y por lo tanto, esa visibilización social de ese trabajo que es tal, que es propiamente tal, y que si lo cuantificamos en términos económicos es un aporte bastante sustantivo. Por lo tanto, se enfatiza todavía este desafío para
promover, ¿no?, modelos más inclusivos, más equitativos, desarrollos además económicos más prósperos en las sociedades, una necesidad de equiparar, sobre todo en los estratos económicos más vulnerables y de clase media, la carga entre el rol de cuidado al interior de las familias, y eso significa abordar la diferencia de género en la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado dentro de la familia, el rol de cuidado que debe tener de forma preponderante el Estado y que no en todos los lados y sobre todo en América Latina se estaba dando, pero incluso en países nórdicos, ¿no?, donde uno piensa, ay, el Estado es mucho más participativo. Igualmente, el Estado no ha llegado a generar un rol protagónico y por otro lado, la crisis económica también supuso que esa subcontratación, porque no es que se cambiara el equilibrio de roles que se había producido con la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, sino que la mujer subcontrataba, en el caso de que los recursos así se lo permitieran, el trabajo de cuidado a otra mujer a través del mercado. Entonces, esa estructura, esa división de Estado, familia y mercado tenía que tener otra lógica. Se produce, por supuesto, además, un nuevo enfoque que incluso también viene desde antes, insisto, del COVID, pero que se evidencia todavía más con el COVID. Es necesario asumir que las sociedades tienen cargas de cuidado de las personas y de los núcleos familiares a lo largo de la vida, en distintas circunstancias de los ciclos vitales de las personas y de las propias familias. Sin lugar a duda, una familia joven, pues tendrán un mayor énfasis en el cuidado de la primera infancia y los niños pequeños. Sin embargo, progresivamente, conforme las familias se van avanzando en edad, pues se sustituye, ¿no?, esa carga de trabajo de primera infancia y niños pequeños hacia el cuidado de las personas mayores. Esas personas mayores que a lo mejor en el primer momento nos ayudaban, incluso con los niños pequeñitos, ahora son ellas las que requieren y necesitan el cuidado, el foco del cuidado en sus últimas etapas de la vida. Y, por supuesto, entender, porque en América Latina, en todos los lados, pero sobre todo en América Latina, hemos invisibilizado socialmente la población con dependencia. Entonces, los incluimos dentro del espacio doméstico y los recluimos en el espacio doméstico y los invisibilizamos. Entonces es súper importante visibilizar desde la política pública que hay otros grupos y otros colectivos, que son aquellas personas que tienen discapacidad o dependencia, ya sea al nacer o sobrevenida, y que también existen y que también tienen derechos fundamentales, y también son personas y que también son objeto de necesidades de cuidados al interior de la familia. Por lo tanto, entender esta lógica de cuidado a lo largo de la vida y que de las necesidades de cuidados van mutando en función de las estructuras de la familia, de las edades y de las circunstancias que nos pueden situar a cualquiera de nosotros en alguna situación de discapacidad sobrevenida. ¿Cuáles son las lógicas que se revelan o que se develan en esta lógica del cuidado, en esta atención a la división del trabajo de cuidado? Pues dos fundamentales. Una situación de vulnerabilidad que se produce en la persona, que están a la base de una dependencia de cuidado. Significa, desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de la atención sistémica, entender que en nuestras sociedades el cuidado supone poner la atención no solo en la persona que requiere el cuidado, sino que la unidad que conforma el foco de la política pública de cuidado en atención sobre todo al trabajo no remunerado es una diada de cuidado. Es decir, para que haya una persona que reciba cuidados, tiene que haber una persona que ofrezca cuidado. Porque todavía, además, el mercado del trabajo las relaciones de cuidado, a diferencia de otro tipo de relaciones, no las hemos automatizado y robotizado.
son casuísticas, se requieren relaciones humanas y tienen que ser proveídas por personas. Entonces, la unidad de análisis cambia, es una unidad dediada. Cuidador, receptor, o sea, proporcionador de cuidado y persona cuidada, receptor de cuidado. Y ese debiera ser entonces el enfoque de la política pública. ¿Qué supondría esto y cómo se aborda desde los sistemas de cuidado? Es súper novedoso porque todo lo que he dicho como que está más o menos conocido y de alguna u otra manera con distintos énfasis ha estado en nuestra lógica reciente, ¿no? Más o menos reciente. Pero ahora, con los sistemas de cuidado, ¿cuál es la lógica y qué es lo que cambia? Lo fundamental es que se aborda bajo una lógica de derechos. Eso cambia absolutamente el sistema, porque los derechos que están a la base, ¿no?, de la situación de ciudadanía, genera obligaciones del Estado. Y la obligación del Estado supone una intervención de bien público, que es el que hay que proteger. Y no permite desligar el Estado en cuanto a intervención de ciudadanía de esa necesidad de la persona. Entonces, cambia el foco de la familia al Estado. Es aquello que legitima el rol de intervención de política pública, lo rompe, lo saca del espacio doméstico, cuando se relaciona con derechos y con ciudadanía. Entonces, esa es como la lógica que está a la base del sistema de intervención, ¿no? Yo diría que esos dos temas. Primero, el entender que todos vamos a necesitar cuidados y que tiene este enfoque de a lo largo de la vida, que muta y que cambia. Y por el otro lado, que está el enfoque de derechos, y el enfoque de derechos en la diada cuidador, receptor de cuidado y persona que da cuidados, ¿no? Por supuesto que hay distintos componentes, ¿no?, que requiere un sistema de cuidado. Nos hemos dado cuenta en Chile y en general que todas las sociedades y todas las estructuras del Estado, tenían programas y políticas públicas, medidas y programas que de alguna manera tienden a abordar necesidades de cuidado. Yo diría que ningún país del mundo, ninguno, ni siquiera los más vulnerables, podríamos decir que no existe ninguna lógica de intervención de política pública de cuidado. Por último, en los niños, ¿no?, en la primera infancia. África lo tiene, lo poquito que tiene, lo tiene centrado más en primera infancia, ¿no? Todos tenemos. Con lo cual, ya existe un abanico de servicios y de programas en todos los países que ofrecen pequeños bienes públicos, ¿no?, en materia de cuidado. Pero es importante que se entienda que no es suficiente que se aborden de manera independiente, sino que lo positivo es articularlos. Si tenemos sistemas de trayectoria a lo largo de la vida, poder articular entonces el cuidado de forma sistémica es lo que nos permite que el impacto sea bastante mayor, ¿no? Entonces, por un lado está esa dimensión o ese componente. Por otro lado, nos pasa además un tema fundamental, que yo creo que es una de los motivos por los cuales ya las instituciones internacionales empezaron a visibilizar el tema de cuidado. Nuestras pirámides poblacionales están resultando por pirámides invertidas. Sobre todo en América Latina, vamos a ver un poco las cifras mundiales y de América Latina, el cuidado en las edades más avanzadas va a significar una nueva estructura. Cuando teníamos pirámides de países en vías de desarrollo, bueno, con la incorporación del hombre, ¿no?, la mitad del hombre, las mujeres solemos ser como 51 y los hombres en general 49%, no sé por qué, la naturaleza es así. Pero con la incorporación del mercado del trabajo de esa mitad de hombre era suficiente. Cuando la pirámide a la base se estrecha y empieza a ser invertida, resulta que hay
hay más personas que necesitan cuidados que personas que son aquellos que están en condiciones de darlo. Y eso supone que en el sistema social, pero sobre todo además en el sistema económico, teniendo en cuenta que el Estado tiene que empezar a intervenir, se necesitan recursos. Los recursos se establecen a partir de la actividad económica, y toda actividad económica tiene necesariamente que insertar fuerza de trabajo, es decir, se requiere trabajadores. Pero resulta que los hombres no son suficientes para mantener el crecimiento económico. Se requiere que se incluyan a las mujeres. Pero las mujeres están encargadas del cuidado. Con lo cual, ¿qué hacemos? Ahí está el problema público. Algunos datos. A nivel mundial, la población, en algunos casos se habla de 65 años y en otro caso de 60, porque depende de dónde está el rango de jubilación. Entonces, por eso algunos datos están en 65 y otros en 60. En la población mundial, ahora, aproximadamente el 10% ya es adulto mayor, o ya se considera que es mayor de 65 años. En el 2050 eso se va a duplicar. Es verdad que, como estamos en algunos países en vías de desarrollo en América Latina, nosotros tenemos ahora, en este minuto, menos porcentaje de población, pero igualmente vamos en el 2050 a igualar a ese 20% de promedio mundial, con lo cual las necesidades siguen siendo las mismas, ¿no?, del resto del mundo. Pero además hay un tema cuando lo vemos con enfoque de género. La mayoría de las personas que van a ser adultos mayores van a ser mujeres. Eso nos genera una reflexión. Uno, las mujeres están principalmente, son las que dan cuidado, tradicionalmente. Dos, las mujeres van a ser principalmente las que van a recibir cuidados. Y tres, hay una relación muy importante entre vulnerabilidad e ingresos. Las personas mayores son más pobres, pero además las mujeres somos más pobres que los hombres. Entonces va a haber un gran empobrecimiento del adulto mayor. A la vulnerabilidad física se le va a sumar la vulnerabilidad económica. Hay distintos tipos de política para abordar eso. Reconocer el trabajo, por ejemplo en Europa, el trabajo de cuidado como un trabajo social, y asociar al trabajo de cuidado algún tipo de beneficio económico a través de la política pública. En nuestro caso en América Latina eso es mucho más difícil porque no tenemos tantos presupuestos. Entonces se requieren soluciones un poco más innovadoras, ¿no? En el caso de Chile, nosotros privilegiamos la política de cuidado y se privilegió además la política en todos los estratos a lo largo de la vida, pero es súper interesante que se tomó un rol muy importante de la política de cuidado de las personas mayores porque somos la población de América Latina con mayor índice de envejecimiento. Si sumamos la población que requiere cuidados a lo largo de la vida, es decir, no solamente a los adultos mayores, sino también a los niños y a las personas con dependencia, nosotros teníamos un índice de dependencia en 2017 del 30%. Eso significa que de cada 10 personas, 3 necesitaban cuidados. Bien porque eran dependientes, porque tenían algún tipo de dependencia para vivir, bien porque eran menores o bien porque eran adultos mayores ya con cierto grado de dependencia. Conforme vamos viendo las cifras de envejecimiento de la población, eso es todavía más urgente. Entonces se decidió una focalización importante, los adultos mayores. Fundamental. Otro tema muy importante, a mí que me encantan las visiones siempre desde el desarrollo, ¿no? Porque no somos iguales ni en todos los países, ni dentro del país, en todos los territorios. Además, hay un tema. La mayoría de las zonas rurales están más envejecidas que las zonas urbanas. ¿Por qué? Pues muy fácil, los jóvenes se van a buscar trabajo, a estudiar, etc. ¿Quién se quedan? Pues los adultos mayores. Entonces, abordar esta política desde la política del cuidado desde los adultos mayores también significa generar una política de desarrollo económico a nivel de abordar las brechas entre los territorios, ¿no?, de desigualdad. Y eso es súper bonito y es súper interesante. Además hay otro aspecto fundamental, y es que no solamente los adultos mayores
son más pobres en términos económicos, sino que los adultos mayores se aíslan y son más pobres en términos de pobreza multidimensional. El adulto mayor se tiende a quedar en casa y eso lo excluye de su entorno social, lo excluye de incluso las políticas públicas de salud. Comentábamos hace muy poquito, mientras veníamos de otra actividad con Raquel, yo les decía, es que es un tema súper importante apoyar al adulto mayor en el domicilio, al dependiente, no solamente por la calidad del envejecimiento de la persona, sino porque además la persona mayor no se inserta adecuadamente en los programas de salud. Me decía la doctora Raquel que uno de los problemas de salud importante aquí es la diabetes, ¿no? La diabetes requiere control y requiere seguimiento. Si los adultos mayores se quedan en sus casas, aunque haya programas de diabetes, no la van a recibir porque no tienen que les tome la hora. Cada vez, además, la digitalización nos está volviendo locos. Yo no sé cómo están en México, creo que no tanto, pero nosotros, con las teleconsultas, o sea, los adultos mayores no están en condiciones de hacer esas gestiones, los estamos aislando del sistema sanitario. Entonces necesitan ayuda, necesitan apoyo. El principio de la política pública en términos generales también se basa en el envejecimiento activo. Es verdad que no toda la población de adulto mayor es igual. Hay población de adulto mayor que tiene mucha capacidad de incluir fuerza de trabajo, ya sea dependiente, no dependiente, etcétera, como digamos, remunerado, no remunerado, como queramos, y pueden seguir siendo personas activas. Eso nos interpela también un poco de, bueno, cómo seguimos teniendo sistemas de jubilación pensados en una esperanza de vida que era distinta, y eso nos está llevando al quiebre a la mayoría de los sistemas de pensiones, ¿no? Hay distintas soluciones desde la política pública, pero también nos interpela en eso, ¿no? Europa ya está aumentando los niveles las edades de jubilación, por ejemplo. Evidentemente no se pueden hacer en todos los sectores económicos. Eso también nos interpela desde la política pública. No es lo mismo un camionero o un cirujano cardiovascular que alguna persona que trabaja, no sé, en comercio, por ejemplo, ¿no? Pues probablemente pueda estar activa más tiempo que aquel que está en un camión y que tiene que reaccionar de manera muy, muy rápida, y eso sabemos que se lentece con los años. Pero se pueden generar otros sistemas, ¿no? para las pensiones. Lo que sí nos dicen las teorías internacionales de los sistemas de cuidado y los organismos internacionales es que, y esto es un enfoque muy novedoso y es algo, por eso esta presentación tiene la lógica del desarrollo local, ¿no? Que a mí me apasiona porque tiene la lógica del espacio vivido. Los sistemas de cuidado, para que sean sustentables y sean los sistemas de cuidado basados en general, ¿no? Pero tienen este componente que es el con el que quiero compartir, cuidados en el domicilio de la persona o del núcleo familiar. Es novedoso en el sentido de que si tenemos en cuenta que la población dependiente va a ir aumentando, no se hace económicamente viable desde las políticas públicas tener centros de dependencia. Como decíamos, la dependencia tiene distintos grados y no todos los dependientes son totales, por lo tanto pueden vivir perfectamente en sus hogares y en sus núcleos familiares. Otro aspecto importante es que, y sobre todo en el adulto mayor, en lo que significa la calidad de la vida del adulto mayor, uno de los aspectos que se pierde, por lo que se pierde mayor calidad en el estrato que todavía son relativamente
independientes en la articulación del capital social, en la integración en la vida pública, en el espacio público, en los parques, en los servicios, etcétera, con la ciudadanía, con los pares. Y, por supuesto, las personas mayores son las que arrastran toda nuestra cultura y todo nuestro saber, pero también significa que hay muchos territorios donde las personas mayores todavía siguen con esquemas mentales más antiguos, ¿no? De otra época. En las ciudades, pues hemos avanzado más rápido y vemos a adultos mayores que están súper enganchados con las redes sociales, o que eso no se da tanto, o incluso en los sistemas de cuidado, o sea, cómo se cuida el cuerpo, cómo se deja a otra persona que no es de tu familia, que no es tu hijo, que no es tu hija, que te toque, que te lave, que te cuide. Sabemos que hay más restricciones culturales en zonas rurales que en zonas urbanas, ¿no? Entonces es muy bonito cómo esta lógica de intervención de sistema es con una lógica, por supuesto, nacional, a nivel de programa, etcétera, pero con una aplicación territorial que tiene en consideración la cultura, que tiene en consideración cómo la institucionalidad de los servicios públicos llega al territorio, cuál es la que tenemos, que tiene en consideración las diferencias incluso en las culturas de género. Los hombres no se sienten tan a gusto, cuando, por ejemplo, cuando un hombre lo lava, o cuando un hombre lo cuida, o cuando una persona que no es de su familia lo cuida, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta todos esos temas. Eso nos hace bajar a nivel casuístico, a nivel de diada, a nivel de cada caso en concreto. ¿Qué significa eso? Significa el rol protagónico del nivel local. Es una política que se puede diseñar y que es bueno que se diseñe con lógica sistémica y desde un nivel nacional, pero que necesariamente la aplicación tiene que ser local, descentralizada y con un enfoque individual y de derechos. ¿Qué es lo que se ha hecho en Chile? Y en concreto este programa, que es uno, a mí me parece bastante llamativo y ha sido bastante exitoso, aunque es muy pequeñito todavía. ¿Qué es lo que ha significado? Hemos creado, o se creó desde la política pública, un programa dentro del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado que considera todos los cuidados, pero que en este caso lo que voy a presentar se focaliza en el cuidado de adultos, y que tiene como centro la articulación y la implementación, no el diseño propiamente tal, pero sí la implementación, a través de una red que lidera el municipio. Además, bajo un sistema de gobernanza donde participa en esta red local de apoyo y cuidado un grupo de instituciones, de personas que representan, por supuesto las instituciones no se representan solas, se representan por personas que representan distintas instituciones de la sociedad civil, del municipio como tal y de los distintos sectores que ven la materia en el Estado. El Servicio del Adulto Mayor, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, etc. Y que todos en conjunto intervienen en el modelo de gestión de cada caso. Como estamos hablando de territorios pequeños, eso se puede hacer. Cuando estamos hablando de políticas nacionales, evidentemente eso es imposible. Por lo tanto, el foco es el municipio. Este proyecto fue financiado por el Banco Mundial. En una primera etapa, ya ha sido evaluada en esa etapa, y tomó como experiencia piloto 12 comunas, 12 municipios de 6 regiones distintas. Chile es muy diverso. De Arica a Punta Arenas, como decimos nosotros, de punta a punta, es absolutamente diferente. Entonces, el programa piloto ya llevaba en sí distintas realidades. Y abarcaba en principio una cobertura esperada de unas 1000 familias. ¿Qué significa eso también? Bueno, metropolizar la política pública, hacer que llegue a los territorios, ¿no? Los principios orientadores fue, como hemos visto ya, o como ya os he introducido, el enfoque de derechos de la diada de cuidados, el enfoque territorial y el enfoque de género.
no solamente desde la lógica las adultas mayores suelen ser los adultos mayores suelen ser principalmente adultas mayores, sobre todo en población vulnerable, porque somos más pobres las mujeres mayores. B, la cuidadora suele ser principalmente mujer, sino que C, el trabajo, la intervención, el empleo que se genera en la política de cuidado es un empleo del sector de cuidado, es decir, del sector feminizado. Los puestos de trabajo que se cubren, que se generan a través de esta política pública, pues son principalmente empleos de mujeres. Entonces tiene tres lógicas de género que se superponen y se potencian. Entonces una política de género así, con la G gigantesca, ¿no? ¿Qué componente? Esas son las orientaciones. Componente tiene, pues, la gestión local en red, sistema de gobernanza, el sistema de atención domiciliaria, donde la autonomía, el espacio, el reconocimiento de la calidad de vida de la diada se mantiene, y la oferta de servicios especializados. Y esto es muy entretenido porque tiene dos componentes distintos estos servicios especializados. Como decía, el gestor, que es la figura que está en el municipio, que es el que se encarga de evaluar los niveles de dependencia de la diada completa, dependencia de la persona que necesita cuidado y la sobrecarga del cuidador. No es lo mismo y no va a dar el mismo nivel de sobrecarga una mujer que cuida en exclusividad que una mujer que está trabajando, tiene 2 hijos y está cuidando al padre. La sobrecarga es distinto, entonces se evalúan las dos cosas, con una escala de Sarit, etcétera, hay unas encuestas, unos sistemas de levantamiento de información, se tipifica y se da un índice como resultado, que tiene los dos componentes, la diada completa. Se analiza cada caso con la red completa. Entonces está el encargado, se ve qué es lo que ocurre, cuál es la dependencia, por qué es originada la dependencia, cuáles son los servicios que llegan de la institucionalidad pública al territorio. Pues mira, principalmente se requiere salud, principalmente se requiere adaptación del lugar de vida, principalmente se requiere un acompañamiento que no es tan médico, tan sanitario, o necesariamente, ¿sabes qué? Vamos a necesitar una mitigación, pero después en el corto plazo esta persona va a necesitar una reubicación en un centro ya de persona mayor. Y se establece un plan de cuidado psicosocial que se propone no se obliga, se propone a la diada, se acuerda y se establece un pacto. Lo interesante de este programa también es que tiene ingreso al programa, pero no tiene egreso. Difícil, salvo que le toque la lotería a alguien, que salgan de la vulnerabilidad ya en esos grupos, ¿no? Pero además, el egreso se suele producir cuando la persona que necesita cuidado fallece, o cuando el menor ya no es menor, pero en este caso, cuando fallece. Dos componentes de la intervención de la política pública: el sistema de atención domiciliaria a través de asistentes de cuidado, que son trabajadoras formales. En concreto, en el territorio se ha tomado 2 liderazgos. Primero, el municipio, en algunos casos, contrata directamente a las asistentes de cuidado, ¿no? Y ofrece un tipo de relación. Y otro, se establecen triangulaciones a través de organismos no gubernamentales que intermedian esa oferta de cuidado. No es el municipio en primera instancia, sino que son ONG las que se encargan de establecer esta relación de asistentes de cuidado. En cualquiera de los 2 casos se propende a que la inserción sea una inserción laboral formal, con contrato de trabajo, etc. Cada asistente se ha estipulado que puede llegar a abordar 5 diadas, o sea, 5 familias. Un componente fundamental es la capacitación constante que se tiene de esa asistente, en alimentación, en manejo de cargas, ¿no? En cómo se trabajan las úlceras, en un montón de temas. Y está establecido, que ahora vamos a ver
que es algo que habría que cambiar y que modular, 2 visitas semanales de 4 horas cada una, es decir, 2 medias jornadas. Con 2 medias jornadas de atención, primero se consigue liberar horas para esa cuidadora y esa cuidadora puede integrarse en sistemas, por ejemplo, integrarse socialmente, porque la cuidadora también se excluye de la sociedad. Entonces, hay grupos, se establecen grupos de otras cuidadoras, sobre todo para las personas que son más mayores. Siempre suele haber mucha cuidadora mayor a cargo de cuidador mayor también, que ella también necesita cuidado. Luego se les enseña salud, se les enseña en cosas de cocina, etc. Pero para las más jóvenes, que en algún minuto además, desafortunadamente, se van a liberar de la carga de cuidados, también hay posibilidades de que se inserten en cursos de formación para ir formándose en perfiles o seguir con la vigencia si ya tiene algún perfil profesional, de manera que cuando esa necesidad de cuidado desaparezca, se pueda insertar en el mercado del trabajo. Entonces, y el otro componente son servicios especializados ya, kinesiólogos, terapias ocupacionales, adaptaciones de vivienda, etc. Muchos casos, la mayoría, estos son a través de la articulación de la red ya existente de programas. No son en el hogar propiamente tal. Los asistentes de cuidado gestionan las horas sanitarias, se le dan una gestión preferente para que lo puedan hacer, para dar las horas en los horarios que les son asignadas para esa familia, etc. Pero los servicios especializados se dan en los centros especializados, sobre todo en los centros de salud, ¿no? O en los centros vecinales también, que tienen actividades de ejercicios, de terapia ocupacional para mayores. Y ya con esto como que cierro y abro el foro, la posibilidad de compartir. Por supuesto que es una buena política, nos está dando bastante buenos resultados. Estamos llegando a un nivel de 5.000 familias. Nosotros tenemos una población bastante, 17 millones de personas, somos bastante pocos, ¿no? Son 400.000 adultos que están identificados que pueden ser población beneficiaria. Entonces, bueno, para las primeras fases no está mal en el impacto. Se requieren, sí, todavía un sistema de perfiles profesionales de asistentes de cuidados. Eso es súper importante. En otros lugares como en Europa ya eso está claro, incluso tienen certificaciones de competencia, tienen títulos de perfil. Nosotros en Chile todavía no los tenemos. Pero es muy interesante, sobre todo en zonas rurales, y sobre todo para la población que busca trabajo, ya no me estoy centrando en la diada, sino en el asistente de cuidado, para personas con escaso nivel de cualificación que buscan trabajo, es una muy buena salida si lo articulamos con las políticas activas de empleo, porque si de algo tenemos experiencia profesional, las mujeres en cuidar. Todas, hasta la más vulnerable, con lo cual todas sabemos hacerlo. Todas sabemos hacerlo. Entonces es un muy buen canal de inserción sociolaboral de población vulnerable y en zonas rurales, etc. Además, eso en las mayores y en las jóvenes permite generar sistemas de formación y de especialización a lo largo de la vida a través de la incorporación en el sistema de salud y de cuidado. El sistema de cuidado es una parte importante del sistema de salud en el domicilio. Entonces, todavía nosotros no lo tenemos, pero se puede inducir muy bien a través de sucesivas capacitaciones y de toda la articulación con el sistema. No me meto, pero con el sistema de formación por competencias, de los sistemas de formación para el empleo, generar especialidades para la población más joven. Entonces, y ya eso significa abordar el empleo de mayor calidad, con mejores, acortar las brechas salariales, tener en formalidad mayor nivel de cotización y por lo tanto propender a pensiones, jubilaciones y sistemas de protección social asociados a las trabajadoras de mayor calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es súper bonito porque todavía nos da como programa posibilidad de seguir avanzando y mejorando. Por supuesto que tenemos desafíos y ya están identificados desafíos importantes.
no toda la población que se requiere está inserto en el programa. Tenemos desafíos de cobertura, tenemos desafíos también de cómo se genera y se sistematiza información que sea altamente y fácilmente procesable para poder hacer seguimientos. Se ha comprobado que el componente rígido de las 4 horas, 2 días a la semana, no se adapta a todas las necesidades de todas las diadas. Hay necesidades de diadas que a lo mejor necesitan menos tiempo, pero más días a la semana, porque sea alguien que a lo mejor está empezando con un proceso de demencia y que todavía hace cosas y que lo que se necesita es tener vigilancia, y otros no, otros sí que necesitan, pues, que están en cama, que necesitan más horas, cuidados, etcétera, ¿no? Pero flexibilizar eso sería súper bueno. Articular, todavía no están lo suficientemente articulados, sobre todo los sistemas de salud, en preferencia de atención que se ajuste muy bien a, bueno, este asistente va los lunes y los jueves de 4 a 8, entonces la atención sanitaria tiene que ser en esa hora porque tiene que acompañar, y si no está con otra familia, ya está con otra diada. Entonces, todavía hay algunos desafíos ahí, sobre todo en estos tres temas de perfiles, de flexibilidad, y por supuesto de cobertura. Y esa es nuestra experiencia. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos deja reflexionando mucho. Creo que en la pandemia nos concentramos mucho en el cuidado de los hijos, pero no reflexionamos de que también cuidamos en esa etapa a nuestros padres. De hecho, sacarles la propia cita para la vacuna cuando no tenían ellos ni celular en algunos casos, y bueno, fue una carga que se acentuó, ¿no? Y cuando uno decía a las solteras, hay que a gusto, no es cierto, ellas cuidaban a los papás también, ¿no? Siempre hay alguien a que cuidar, y como señalas, algún día nos va a tocar que nos cuide, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Muchísimas gracias. Y bueno, damos inicio a una serie de preguntas y respuestas. Si alguien, Ángel, él es estudiante del doctorado. Igual si nos bueno, te presentas señalándonos tanto tu proyecto, por favor, también. Muchas gracias por la exposición. Como dice la doctora, estudio aquí el doctorado. Estoy trabajando sobre cuestiones de beneficiarias del programa Becas Benito Juárez, con mujeres que tenían anteriormente un programa que se llama Prospera, ¿no? Y que ahora tienen becas Benito Juárez. Esa idea de las representaciones sociales ante el cambio de políticas, ¿no? Y bueno, en ese sentido a mí me interesa mucho ver este programa, sobre todo porque incorpora un componente que siempre había sido como despreciado por ahí en las políticas, ¿no? Que es la cuestión territorial. Y que básicamente, como se plantea, bueno, pues insertando este ámbito de lo local, me parece muy interesante, pues, que se plantee así, ¿no? Casi lo territorial se da por dado, ¿no? En todas las políticas públicas. Y ahora que se tiene como uno de los componentes centrales, me parece interesante. Ya lo decía usted al final y era parte de la pregunta que había formulado, no tanto como los desafíos que ustedes ven, sino más bien como en este proceso detectar cuáles son esas fallas o efectos no deseados. En toda política pública hay efectos no deseados, ¿no? Sobre todo cuando se involucran muchos actores, ¿no? En esta idea de la gobernanza, de las ONGs, del gobierno municipal, de otros gobiernos, ¿no? De esos niveles de gobierno que seguramente pues también están incidiendo en esta política. ¿Cuáles son esas fallas o efectos no deseados? Y me gustaría ver desde su experiencia pues estas cuestiones, ¿no? Porque sí, una cosa son los desafíos, pero otra cosa son lo que va saliendo, ¿no? Por ejemplo, acá algo muy cercano eran las cuestiones de las
de lo que tenía que ver desde la perspectiva neoliberal con la contratación de prácticamente empresas para llevar a cabo, por ejemplo, en educación, las guarderías infantiles, que terminaron siendo, pues, ciertos focos de corrupción, no todas, habría que decirlo, ¿sí? Pero que luego desaparecieron, ¿no? Y que esa cuestión del cuidado de niños, pues, terminó centrándose por ahí en los adultos mayores, ¿no? Como una propuesta casi, que luego se hizo ahí un escándalo, pero bueno, era uno de los efectos que pasaban con la cuestión de las guarderías, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, al involucrarse varios actores, pues a mí me interesaría ver qué efectos no deseados han encontrado, ¿no? Gracias. ¿Puedes responder antes de una? Sí, porque yo tengo re mala memoria. Si acumulamos un par, alguno puede que no responda. Felicitaciones primero por el doctorado. Me encuentro que, bueno, todo lo que tiene que ver además con dimensión territorial siempre es un tema interesante y siempre nos sabe a poco, ¿no? Necesitamos más conocimiento. Sí, se ha identificado a través de los distintos estudios de impacto, ¿no? Que se ha tenido, evaluaciones ya de impacto de esta primera fase, algunos desafíos, principalmente asociados efectivamente a los sistemas de gobernanza. Todos los sistemas que son multisectoriales, de alguna u otra manera, necesitan sistemas de gobernanza. Pero yo diría, y eso a la base, que quede claro desde el principio. Pero, si tenemos en consideración que uno de los facilitadores de los sistemas de gobernanza son el capital social se da mejor en los territorios. Las relaciones de confianza, el conocimiento mutuo, la necesidad de abordar las problemáticas que son las mismas, genera capital social. Está a la base del capital social. Entonces, efectivamente, aunque se han encontrado dificultades en el sistema de gobernanza, y que en muchos casos tiene mucho que ver con una mayor vinculación del sector salud, el sector salud siempre está sobrecargado. Entonces, claro, es el que tiene mayor desafío en este tema. Sí que ha permitido generar nuevas soluciones. Yo creo que también se han visto en los estudios de evaluación de impacto que a iguales problemas, distintas soluciones igualmente óptimas. Entonces, la innovación en encontrar soluciones también ha sido un aspecto positivo. No solo la gobernanza sí que tiene su problemática, pero también tiene su aspecto positivo. Otro desafío importante que se ha encontrado, ya no a nivel local, pero sí a nivel de implementación, es lo que yo decía, la rigidez con la que trae el programa en su diseño. El programa viene muy rígido, que es típico en los programas centralizados, en diseño centralizado y en ejecución descentralizada. La mayoría de los problemas que tenemos, ya en empleo, en todo, ¿no? Es que, bueno, cuando se diseñan, uno piensa en la generalidad y después la generalidad está en contra de la casuística. Eso es otro de los desafíos. ¿Qué más desafíos? Otro de los desafíos fundamentales también que se ha encontrado, desafío oportunidad, es que el profesional se ha instalado, el gestor se ha instalado en el área de desarrollo social. Claro, dentro de los municipios también las áreas están departamentadas, ¿no? Si el municipio en sí, si el territorio en sí no funciona de manera articulada, y probablemente esto sea uno de los motivos por los cuales el componente de políticas activas de empleo no ha sido integrado en todo su potencial, es que
se trabaja mucho desde la protección social y deja otros aspectos distintos como la integración en la comunidad, como las políticas activas de empleo, que también lo ve el municipio, pero que lo ve la oficina al lado. Entonces, bueno, convengamos que eso no es un tema tan difícil de solucionar. Trabajemos desde dentro del municipio también de forma articulada. En fomento productivo, en políticas activas, orientación y vinculación sociolaboral, en políticas, en muchos casos, no sé cómo trabajáis vosotros, pero las atenciones de salud de primera instancia están coordinadas por los municipios en muchos casos, ¿no? En el área de salud, aunque pertenezca al Ministerio de Salud. Entonces, bueno, trabajemos de forma coordinada, es relativamente sencillo. Se sabe que hay municipios que tienen más problemas y otros menos. Pero yo creo que dentro de la dificultad de una política multisectorial, el hecho de que se aplique territorialmente y con forma de sistemas de gobernanza genera más aspectos positivos que negativos. Y los negativos dentro de todo son relativamente fáciles de solucionar dentro de la dificultad de la política pública, por supuesto. Buenas tardes, Carlos Quintero, de los buenos de Cutonalá. Felicidades por la presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es este programa a efecto, tal como lo entiendo, este programa a efecto de no considerarse como parte de la cartera de programas asistenciales y que pase a la cartera de desarrollo, protección social, etcétera, 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 debe considerar la presión fiscal que implica para el Estado chileno y que no solo sea una transferencia indirecta a través del apoyo a la diada con recursos ya sean tanto fungibles como de trabajo, capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿cómo es que el programa primero contempla esto? Y en su caso, ¿cómo trata de resolverlo? Eso es algo que en la exposición no me quedó claro y me parece importante por pues la verdad, lo antojable de replicar la experiencia en otros países, honestamente. Digo, salvando que en el área metropolitana del Valle de México hay 2 o 3 veces la población que hay en todo Chile, ¿no? Y no se están matando como nosotros estamos aquí, que eso es otro problema que también depende tenemos. de los territorios. Sí, y que también es una cuestión estrictamente no estrictamente territorial, pero que también es, pero el programa me parece, si me dijera vale 15 pesos, le digo, le doy 30 y me llevo 4, ¿no? Pero sí, esta dimensión me parece importante resolver. Muchas gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Súper interesante, sí, efectivamente, quedan muchas cosas fuera, ¿no? que podría comentar, pero esa sería una de ellas. Así que gracias por la pregunta. Lo podemos, claro, desde la política pública lo podemos ver como, por supuesto, cada vez que se centra, que se direcciona la política pública con un programa, difícilmente podemos decir que hay un programa nuevo costo cero, ¿no? Pero si lo comparamos con los ahorros que pueden llegar a significar, yo diría que sería bonito estudiarlo, así que si alguien se anima, la reasignación presupuestaria puede ser muy óptima. Entonces, no sé si supondría tanto una carga fiscal como una nueva manera de ver las cosas. Primero, es bastante más barato atender a un mayor en su casa que atenderlo en un centro de reclusión de horario completo.
Segundo, si pensamos en el segundo módulo, no en el de asistente, sino en el segundo componente, ese componente principalmente es de articulación de programas que ya están. Por eso yo decía, yo no sé si vosotros, lo que me comentaba la doctora Raquel, con la población que tiene diabetes. Pues no sé si tenéis algún programa de diabetes, pero si lo tuvierais, la diabetes genera un montón de problemas de salud y solucionar los problemas graves de diabetes de salud cuesta mucho dinero. Pero si a través de estos programas incorporamos a las personas mayores, que además suelen ser las más diabéticas, los incorporamos en el sistema de revisión y de seguimiento de salud sana dentro de esa enfermedad crónica, vamos a impedir que se corten las piernas, ¿no? Que se produzcan llagas, que tengan que venir sistemas de cura, amputaciones, pérdida de visión, que son problemas asociados a la diabetes. Si enseñamos a la persona que cuida cómo son los sistemas de alimentación de esa persona con diabetes, evidentemente vamos a tener una mejor calidad de sobrevivencia de esa persona con esa enfermedad crónica. Es un ahorro. Si lo articulamos, si tenemos en consideración que algunas de las cuidadoras necesitan ayuda y acuden por horas al trabajo no formal, sí trabajo remunerado, no formal, bueno, viene mi prima y le doy unos cuantos pesos, y lo transformamos en trabajo formal, estamos dejando, de alguna manera, ¿no? Traspasando la carga, vamos a tener personas que tienen atención de salud, que tienen un montón de beneficios que entran a través de esa familia, la familia por esa trabajadora formal. Entonces, no estoy tan segura. Si articulamos los programas, las políticas activas de empleo, el esfuerzo, yo sé que vosotros trabajáis en los territorios también con programas de inserción sociolaboral de población vulnerable. Pues si tenemos claro que tenemos una demanda en nuestro propio municipio de perfiles profesionales, o sea, las tiramos para allá, las reconvertimos. Capacitación en oficio también hay. Casi todos los países de alguna u otra manera tienen capacitaciones en oficio. Son todos programas que ya tienen recursos. Yo espero que no me estén viendo muchos de mis colegas de Chile, pero por ejemplo, hace tiempo, no ya esto hace mucho tiempo, hubo una zona donde todas las políticas, una zona que era minera, que había un montón de desempleo, entonces se le ocurrió, que yo lo amo, al servicio, yo estuve 5 años trabajando ahí como funcionario público, al servicio público de empleo, llenar de capacitaciones de peluqueras. Entonces todo el pueblo era peluquero, con lo cual lo único que tenían que hacer era cortarle el pelo al marido y al hijo. No tenía sentido. No tiene sentido. Otro programa de capacitación en una zona, imaginaros, Ciudad de México, de cuidadores, eso son cosas de verdad, cuidadores de caballo. No había un solo caballo. Pues sí, eso requiere recursos. Pues utilicemos los recursos en cosas que de verdad tienen un impacto. Entonces, no estoy tan segura de si en realidad el coste financiero de la carga financiera del programa es positivo o incluso negativo, por cómo se está pensando. Lanzo, si alguien lo quiere estudiar, feliz. Tema de doctorado, por supuesto. ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿En cuántos programas ya tenéis, por ejemplo, en México, que podrían articularse y que no tienen un impacto de verdad? Sí tiene pilas, porque luego ya ven que... No, yo creo que la observación es muy pertinente. Precisamente las políticas públicas sirven para ser evaluadas. Entonces tendríamos que evaluarlas en algún momento
este modelo, cómo funciona, y la ONU nos da como indicadores de medir las políticas públicas. Y la otra, no hay que olvidar que en el 2013 el Consenso de Washington implementó la política del Sistema Nacional de Cuidados en toda América Latina. Es por decreto, y entonces países inician, República Dominicana, empieza Costa Rica, Uruguay y México. Vamos en la retaguardia de la retaguardia, vamos muy retrasados. Y lo que hizo México, el programa de fomento a la educación, becas de bienestar Benito Juárez, pensión para el bienestar, tiene una variedad de programas, pero no los ha logrado cohesionar. Y otro ojo, no los ha logrado con el mercado laboral. O sea, por un lado, acaban de sacar hace 2 semanas una política de los 1000 días. La política de 1000 días era nomás para mujeres, y eso qué significa que las mujeres son las únicas que pueden ser las cuidadoras, y se va a generar un beneficio para que las mujeres reforzar el tema de género nomás en las mujeres, y no abrir como ver los cuidados de una cuestión compartida, ¿no? Entonces, son políticas públicas que ya a nivel de la región latinoamericana que nos han impuesto, y que México no hemos logrado ni siquiera impulsar, aunque en el artículo 4 de la Constitución mexicana ya es un derecho humano el cuidado, ya es un derecho humano, pero no hemos logrado, bueno, en estos 6 meses que llevamos del 2022, irlo bajando, y a la cuestión de los territorios, ¿no? Entonces, sí es importante en algún momento medirlo, los indicadores, a quienes se ha funcionado. Pues tenemos que hacer un proyecto de investigación de tesis de doctorado para ver las comparativas de los modelos, porque de los que ya lo implementaron, como el Chile, Colombia, y México, pues apenas con la tesis de Ángel Florio. Sí. Nosotros estamos todavía, como estamos en proceso de implementación, claro, vamos a generar poco a poco bastante información relevante, pero seguro que en México ya habría para una tesis de doctorado que analice cuáles son los programas que eventualmente podrían integrarse y articularse. O sea, seguro. Pero... Bueno, buen día. Liliana Castañeda de Cutonalá, también de la Universidad de Guadalajara. A mí me llama mucho la atención, entre muchas otras cosas, pero particularmente esta visión sobre la cuidadora, ¿no? Y digo la cuidadora porque está más que demostrado que quienes cuidamos en su mayoría somos mujeres, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante, y lo pongo en perspectiva con trabajos que hemos realizado en México, donde desde el discurso estatal, digamos, la que menos importa es la mamá, la que menos importa es la cuidadora, la que menos importa es la persona encargada, ¿no? Y pongo el ejemplo que ya mencionaba el profesor, ¿no? Sobre el tema de las guarderías, ¿no? Es decir, pasamos de un sistema de guarderías de sol cuyo objetivo literalmente decía es el apoyo para que las mujeres ingresen al mercado laboral, a un programa, ¿no? Que literalmente dice que el objetivo es el bienestar de los niños, ¿no? Entonces, lo que pase con la mamá, con la cuidadora, con la jefa de familia, realmente es algo que no le interesa al Estado, y lo podemos leer en diferentes documentos oficiales en el caso de México, ¿no? Entonces, me parece que esa mirada más integral, ¿no? Más holística de la situación es fundamental. Y no solamente en temas, digamos, de cuidados de adultos mayores, sino también de primera infancia y en general, ¿no? O sea, en general en políticas laborales que tendrán que ser integradas desde nuestras instituciones, universidades, ¿no? Institutos de educación, etcétera, para justamente hacerlo de mejor manera y generando procesos también de igualdad. Entonces, yo creo que ese elemento para mí es fundamental, y también fundamental señalar eso, ¿no? Desde el discurso, no digamos implementación, evaluación, no, o sea, desde el discurso con el que se diseñan los programas y se dicen las cosas en las mañaneras, etcétera, está eso, ¿no? Enero del 2020, México tiene una enfermera en cada familia, ¿no? O sea, imagínense que desde el Estado se diga eso, cómo estamos pensando aquella que asume toda esa carga con toda la vulnerabilidad en temas de derechos y de acceso a su autonomía económica, financiera, etc. Entonces, digo, yo creo que ese es un elemento fundamental desde quienes trabajamos perspectiva de género, y para quienes no lo hacen, para que le integren la perspectiva de género en el análisis de políticas públicas.
Sí, Gracias. súper interesante y además relacionado con la optimización de los recursos, ¿no? Pasa muchas veces que se generan cadenas de dependientes. La persona que es cuidadora, que se ha anulado absolutamente, que se deja de cuidar, y de hecho una de las evaluaciones de los temas en la evaluación es muy curioso, ¿no? Donde la asistente menciona que él no solamente cuida a la persona que es la receptora de cuidado, sino que también cuida muchas veces y ayuda muchas veces a la cuidadora. En muchos casos son personas mayores también. No tan mayores, pero es el marido que lo cuida a la mujer, o es la mamá, pero la hija también es mayor. Entonces, ellas se excluyen del cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando termina ese cuidado son ellas las que caen. Entonces, entrar con una política de estas que cuide la salud mental, que cuide eso, que en las evaluaciones de este programa salía que incluso gestionan horas porque son también personas mayores, la hora en el servicio de salud para estas cuidadoras, o lo articulan las acompañan, bueno, yo me quedo con el abuelito y usted se va al lugar de convivencia social de la comuna o del barrio, que hay una actividad ahí, que sé que es una actividad de ejercicio, o que bordan. Eso es cuidado también. Entonces... Otra pregunta. Lo que pasa que los programas sociales que se venían dando desde, ¿quién será? Carlos Salinas, que prácticamente inaugura todo este tipo de programas sociales en el periodo neoliberal, focalizados, condicionados, ¿no? Muy condicionados. Y este cambio que se está dando actualmente, en donde la condicionalidad va perdiendo como ciertos elementos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en becas Benito Juárez, la única condición es que el niño vaya a la escuela, ¿sí? Y en la educación básica, ya no hablamos de beneficiaria, sino de titular. La titular es la mamá, ¿sí? Pero en el otro componente de becas Benito Juárez, en educación media superior, se ha universalizado, ¿sí? Y los beneficiarios directamente aquí son los niños que están en preparatoria, los muchachos que están en preparatoria o en la universidad. Su ayuda es directa prácticamente, ¿no? En las familias hay adultos mayores, está el otro programa de adultos mayores, ¿no? Que puede llegar incluso, sin importar, pues a las dos, al abuelo, a la abuela, que pueden estar viviendo en la familia y que son sujetos de cuidado de parte de la titular que tiene un niño en la primaria, secundaria, o que también atiende en general a su familia, ¿no? Y en este caso, no sé si estos programas se inscriben bajo esta perspectiva de la condicionalidad. Obviamente me comentaba usted que son focalizados, ¿no? Pero ¿qué tanto esa condicionalidad también establece, propicia o genera estas cuestiones que tienen que ver con esas cuestiones no deseadas, pues, ¿no? De las políticas públicas, ¿verdad? Creo que acá lo que hemos visto es una cuestión que se ha orillado a una cierta desmercantilización de la política social, ¿no? Todavía no, pero creo que va hacia allá, pues, desde esa perspectiva, ¿no? Y claro, yo creo que faltan muchos más componentes, por ejemplo, las cuestiones de género, que en los programas anteriores como que eran muy visibles, pero que en realidad las evaluaciones que se han hecho, pues no tuvieron impactos realmente positivos, ¿no? Se hablaba de empoderar a la mujer desde progresa, oportunidades, prospera, pero pues ahí están todas las evaluaciones que dicen que no,
eran cargas más, ¿no? En entrevistas recientes que he realizado con personas que tuvieron Prospera decían, es que una de las cuestiones en que más nos afectaba era justamente en el cuidado, porque teníamos que dejar nuestra casa para ir a la reunión o a la marcha que nos invitaban, que teníamos que ir, y si no íbamos, pues nos quitaban la ayuda, ¿no? O nos sancionaban en algunos casos, no en todos, que además no eran parte, pues, de las reglas de operación, nos sancionaban porque teníamos que hacer otro tipo de actividades para quitarnos esa falta, ¿no? Entonces ese condicionamiento, pues, afectaba mucho en el caso de las mujeres en este tipo de programas pasados, ¿no? Y en este caso no sé si hasta acá se puede hablar de un cierto condicionamiento en este tipo de política pública. Sí, varias cosas se me vienen a la cabeza a propósito de la pregunta. La primera respuesta es sí, sí hay focalización. Pero es un programa que se está insertando, que progresivamente se está ampliando. En este minuto, primero tiene la primera restricción, es que está diseñado anualmente por glosa presupuestaria relacionándose con cupos de diadas. Entonces, de ahí hay una restricción. La otra restricción es que, y por eso además se evalúa y se mide la vulnerabilidad y la sobrecarga de la vulnerabilidad de la persona que requiere cuidado y la sobrecarga de la cuidadora. Hay que priorizar y a pesar de que está diseñado para poder aplicarse, ¿no? Poder tener como beneficiarios hasta la población más vulnerable, el 60% de la población, la más vulnerable, no, en realidad no se alcanza. Son tan pocos cupos que mucha población que tendría por requisitos derecho a acceder no tiene cupo. Por eso se prioriza. Pero, como el enfoque del sistema es un enfoque de derecho, todo enfoque de derecho tiende a la universalización. Entonces, sí que el diseño, teniendo en cuenta que es una implementación paulatina, no nos da el presupuesto para generarlo, ojalá, para todos, pero por lo tanto hay que priorizar y hay que focalizar, pero sí tiene una vocación de universalidad. Y sí lo que tiene incluido es que se van revisando semestralmente y por periodos de 3 años las condiciones de la diada. En tanto en cuanto las condiciones de la diada cumplan, una diada que entra no egresa del programa. O sea, no está pensado para, bueno, te ayudo 3 años y después problema tuyo. No. Está pensado con un enfoque de inclusión. Y eso es súper bueno porque, súper bueno y súper malo, ¿no? Porque rompe esa lógica de, bueno, ya cumplí con tantos beneficiarios. No, como es derecho y no le puedes quitar el derecho, necesariamente tienes que avanzar ampliando un cupo. Entonces es una presión, ¿no? Cuando es un enfoque de derecho. Y sobre todo cuando es un enfoque de derecho de diada. Cuando es un enfoque de derecho de diada. Tenía otra cosa y se me fue. El tema de cómo terminan funcionando, siendo perversos algunos programas. No es en concreto con este programa, pero yo creo que eso pasa en todas partes. Nosotros teníamos un programa, y tenemos un programa bien interesante en el Ministerio del Trabajo que forma con perfil por competencias, con unos programas de mucha hora de formación a mujeres. Era muy divertido. Bueno, muy divertido. Muy curioso. No sé si divertido. Cuando yo estuve en territorio en Punta Arenas, ¿no? En el sur de Chile, y uno de los, levantando información, y uno de los
que trabajaban en el proyecto me decía, ¿sabe cuál es el principal problema que tenemos aquí? Que el programa está súper bien, pero el programa dice, se inicia en marzo. Pero es que nosotros aquí resulta que hasta finales, el 1 de marzo, que hasta finales de marzo no tenemos guardería. Con lo cual, ¿qué hacen esas mujeres? No pueden entrar, no se inscriben en el programa. ¿Pero qué hacen ese mes con los niños? No tienen dónde dejarlos, si aquí el colegio empieza más tarde, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a retrotraer lo que yo decía antes. Las políticas públicas que están diseñadas centralmente permiten abordar y dimensionar la política en sí, en cupos, en presupuestos, etc. Pero cuando es muy restrictiva en las condiciones, cuando regula más de lo que debe, se convierte en la aplicación en el territorio en una camisa de fuerza. Entonces, por eso es súper importante la articulación multinivel. Que los programas se diseñen centralizadamente o regionalmente, pero que den la posibilidad de, o bien, tomarse dentro del pool de distintos programas, que no vengan ya obligados a ser instalados desde fuera, sino veo los que necesito. O sea, si no tengo caballos, no necesito un curso de cuidados hípicos. O sea, esto es algo de verdad que pasó. Ni os cuento cuál fue la respuesta del encargado del fomento productivo al encargado del proyecto nacional, porque por fuerza quería que llenaran 50 cupos de cursos de caballo. Lo mandó encima el caballo. Entonces, que elija el territorio cuáles son los que necesita, o que vengan diseñados con la suficiente flexibilidad como para que la última fase del diseño de implementación sea territorial. En todos lados pasan esos temas. Yo no sé si haya más preguntas, pero a mí sí me gustaría propiciar, ahora que estamos en el Colegio de Jalisco, estos temas, crear un nuevo escenario de reflexión y análisis con diferentes aristas y complejidades. Cuando más nos metemos al tema de los cuidados, vemos que hay una gama de problemáticas, de enfoques, perspectivas teóricas. Nosotros estamos desde la economía feminista, por ahí otros desde el asistencialismo, otros validando políticas públicas en perjuicio, sin perspectiva de género, y que es lo que ha hecho un poco la cuarta T, ¿no? No incluyó perspectiva de género y nos perjudicó a muchas mujeres. Y con el criterio del mercantilismo no le importó, o sea, perjudicó y fue peor el remedio que, ¿cómo se fue? Peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces sí, ya se les desbordó, ya se les brincó, ¿no? Entonces yo creo que a propósito de que se dio este espacio de los cuerpos académicos, de que están los estudiantes del doctorado, la doctora Ana María Fernández, que es su primera vez que está aquí en México, las autoridades del CUTONALA o la representación del CUTONALA, y por parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues que propiciésemos algún espacio de reflexión, seminario intermitente en los diferentes ámbitos, porque tenemos nosotros, como somos miembros de la red Tragevic, la doctora Liliana, la doctora Ana María, vamos a tener un encuentro el año que entra en Cádiz, en España. Entonces, yo creo que si fuésemos un grupo importante, con debates, con propuestas, que lo estuviéramos trabajando desde ahora, pues yo creo que puede ser una invitación, una reflexión, armar una muy buena, un buen grupo de investigadores, investigadoras sobre esta problemática. Las políticas públicas de los cuidados están en pañales en México, no hay. Son programas asistenciales sociales dispersos, sin cohesión, desarticulados. Entonces,
como desde la academia, cómo podemos incidir en estas políticas públicas. Veníamos nosotros de una sesión, un diputado nos invitó de la Universidad de Guadalajara a hablar sobre esos temas precisamente porque hay una desarticulación. Entonces, yo no sé, ya se fue el doctor Roberto Arias, ya le iba a hacer, ya le iba a hacer la propuesta, no sé, pues pudiésemos ir pensando, no ahora, pero sí como ir en un seminario permanente, itinerante, interregional, interinstitucional, que vayamos abriendo brecha en este conocimiento que nos obliga como científicos sociales a ser muy críticos y construir, ¿no? Desde la crítica poder construir y hacer propuestas viables con perspectiva de género. Ya, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Raquel. Nos comprometemos a trabajar con ustedes. También comprometo a la maestra Michelle, secretario general, que también funge como nuestra pues, coordinadora académica, pues a hacer una propuesta y trabajar, porque aparte tenemos elementos, ¿no? Tenemos estudiantes que están haciendo también sus tesis. También hay otra tesis de un joven que está estudiando adultos mayores, ¿no? Y también como sus trayectorias como padres y, bueno, esas, viéndolo desde las masculinidades, cómo afecta luego en la vejez, en la calidad de vida y en los cuidados, ¿no? Que ellos reciben. Entonces tenemos los elementos y, bueno, haremos una propuesta junto con los cuerpos académicos. Muchísimas también gracias por hacernos la propuesta. No sé si alguien tenga alguna pregunta más, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos a los cuerpos académicos, pues que nos hayan también invitado a recibir a la doctora María Fernanda. Agradecemos a la representante del Cutonalá, maestra Anís. Y bueno, le damos ahora el uso de la voz a la maestra Ichel, quien también hará entrega de la constancia a nuestra conferencista. Sí, muchas gracias. Por supuesto, tenemos mucho interés, como ya lo mencionó la doctora Cristina, a quien además agradezco este esfuerzo, este trabajo de vinculación con Cutonalá, con la universidad, para tener la oportunidad de escuchar a la doctora Ana María Fernández, porque es un tema que nos queda claro, es muy necesario abordar desde distintos enfoques y creo que no se le da o no se le ha dado la importancia en los distintos foros como merece, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, doctora. Eres muy bienvenida. Esta es tu casa, el Colegio de Jalisco. Y ojalá, bueno, pues estos esfuerzos académicos se sigan generando. De parte de nosotros, estamos totalmente comprometidos con ello. Y bueno, pues me gustaría, a nombre de la comunidad del colegio, hacer entrega de la constancia de participación. Gracias. Muchas gracias. También obsequiarte un paquete de libros que tiene que ver con tu línea de investigación, que es parte del trabajo de nuestros investigadores. Muchas gracias.